Dice la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es la promesa que hace el Señor para todos aquellos que anden en su camino. Esta es la promesa que Dios le hace a todos aquellos que sigan sus pisadas. No a todos, sino a todos aquellos que sigan sus pisadas. No a todos los que leen este salmo y no a todos aquellos que dicen ser creyentes, sino a todos los que los sigan. Porque los que los siguen son aquellos que reciben la promesa de que no llegará a ellos ningún engaño de todos los que el enemigo les lanza. Porque esto es lo que no llegará: el engaño del enemigo. El engaño del enemigo siempre viene contra todos aquellos que tratan de hacer la voluntad de Dios. Dice que el enemigo entesa su arco para saetear en oculto a los rectos de corazón. Quiere decir que todas sus maquinaciones son contra el justo, contra el recto de corazón. Todas sus maquinaciones y todos sus ataques, dice que son contra el justo, contra el recto de corazón. Entesan su arco para saetear al recto de corazón. ¿Cuál es su arco? ¿Cuál es la flecha engañosa? El engaño que ellos se le lanzan para tratarlo de sacar del camino por el cual Dios lo guía, del engaño para tratarlo de sacar de la verdadera doctrina del Señor, la cual enseña el Espíritu Santo. Pero dice que caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra. Pero ¿cuáles son estos 1000 engaños que caerán a su lado y por qué caerán a su lado? Primero, el Señor enseñó que cualquiera que lo quiera seguir debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios debe de negarse a sí mismo para poder seguir a Cristo. Y siguiendo a Cristo, el hombre no va solo, sino que el hombre tiene al Señor delante. A donde quiera que Cristo está, allí está su servidor. Así dice la Escritura: si alguno me sirve, sígame. Y a donde quiera que yo estuviera, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a ir a donde Él ya determinó. Si yo lo determino por mí mismo, yo no lo voy a seguir. Pero si yo le pregunto a Él y Él me guía y me dice: ven por aquí, entonces si yo lo sigo, Él va delante de mí. Y siendo que Él va delante de mí, todos los engaños que el enemigo me lance no caerán contra mí, no llegarán a mi corazón, sino caerán a mi lado. No podrán caer al frente porque Él está al frente. Y siendo que Él está al frente, todos aquellos engaños caerán a mi lado, y por eso caerán a mi lado 1000 engaños. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta como río, pero dice que el Espíritu de Dios levanta bandera en su contra. El enemigo se levanta como río, pero ¿con qué objetivo? ¿Con el objetivo acaso de quitar salud, de quitar familia, de quitar dinero? Aunque él hace todas estas cosas, pero ¿ese es el objetivo? No, el objetivo no es ese. El objetivo es engañar al creyente, porque con el engaño se lo lleva para el infierno. Con el engaño lo aparta de Dios. Aunque diga ser creyente y aunque esté en la congregación, con el engaño lo lleva al abismo. Con el engaño lo aparta del cielo. Con el engaño lo hace que no siga a Cristo y que siga la religión. Con el engaño lo hace que siga su propio corazón, y con el engaño lo hace que desobedezca al Espíritu Santo, porque esta es la voz del Espíritu Santo la que hace que el hombre lo siga, la que hace que el hombre sea dirigido por él, la que hace que el hombre no sea dirigido por sí mismo, ni sea dirigido por la religión, ni sea dirigido por los hombres, ni por lo que ve del mundo, sino que sea dirigido exclusivamente por él. Y todos los embates del enemigo son para engañar, son para turbar, son para confundir. Y los engaños de él son cosas que parecen de Dios. Los engaños de él nunca vienen como engaños, sino que vienen como cosas que parecen de Dios, para sacar al hombre de la verdad y para sacar al hombre de la verdadera doctrina, por lo cual dice que se debe de tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, y que se debe de persistir en ello, porque haciendo así se salvará a uno mismo y a todos los que lo oyeren. Por tanto, el hombre debe de tener cuidado de su propio corazón y debe de tener cuidado de la doctrina del Señor. La doctrina la enseña el Espíritu Santo. La doctrina no es algo estudiado de libros. La doctrina no es algo ya sacado de la propia teoría del hombre, ni de la interpretación del corazón, y es algo
que ya esté establecido, sino que en la comunión continua con el Espíritu Santo va enseñándole al hombre su corazón. Esa es la doctrina, el corazón de Dios, el cual está en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es Dios mismo, y Él es el que enseña su doctrina, así como dijo el Señor: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De modo que la doctrina no debe de salir de ninguna teoría humana, la doctrina no debe de salir de ningún instituto teológico, la doctrina no debe de salir de ninguna forma de pensar del hombre ni de la interpretación del hombre, sino que la doctrina debe de salir del corazón de Dios y debe de salir de la boca de Dios. Así lo habló el Señor, que todo lo que Él hablaba, lo hablaba como el Padre se lo había dado, y todo lo que Él decía, como el Padre se lo había hablado, así Él lo hablaba. Y esta es la doctrina verdadera, la que el Espíritu Santo en su secreto le da al hombre, la que el Espíritu Santo en su secreto le va enseñando continuamente al hombre, porque no se enseña en un día, no se enseña en 2 días, ni se enseña en un corto periodo de tiempo, sino que es una doctrina de toda la vida. Porque si dice la Escritura que se escribieran en libros todas las cosas que Cristo hizo, todas las cosas que Él hizo, incluyen todas las cosas también que Él habló, dice que no cabrían en el mundo todos los libros que habían de escribirse. De esa misma manera que quiere decir que todas las cosas que el Señor habla acerca de su corazón, porque esa es la doctrina, su corazón, y todas las cosas que el Señor habla acerca de su corazón no tienen fin, de modo que la doctrina del Señor va desde la base hasta las profundidades del infinito mar de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que Él da en su secreto continuamente al hombre para poder enseñar a otros, y este es el corazón de Dios. Así entonces, aquel que lo escucha continuamente puede entonces conocer el corazón de Dios, porque este es el objetivo que el Señor quiere para con el hombre que habla de Él y para con el hombre que lo sigue, que lo conozcan a Él. Así este es el Evangelio, así esta es la salvación, que te conozcan a ti, dijo Cristo, oh Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Quiere decir que la vida eterna se alcanza por esto, de modo que el enemigo va a lanzar todo el tiempo flechas para hacer que el hombre se aparte de esta doctrina. Por eso manda a muchos a los institutos, a otros los manda al estudio de su propio corazón, a otros los manda a diversas teorías, a otros los manda a todo tipo de doctrina, a diversas doctrinas y a diversas corrientes que se corren en el mundo, para apartarlos de la voz del Espíritu Santo, para apartarlos de la intimidad con Dios. Así lanza flechas. Estas son las flechas que él lanza. Estas son las flechas que Él envía sobre los corazones cuando los hombres no siguen al Señor, sino que siguen una religión, sino que siguen un estatuto, sino que siguen una forma de pensar de un hombre determinado, sino que siguen una corriente de la tierra, sino que siguen sus propios corazones, siguen diversas cosas, pero no negándose a sí mismo para hacer exactamente lo que el Espíritu Santo diga. Cuando esto es así, aquellas flechas caen contra el hombre y aquellas flechas caen en su corazón, y aunque haga obras para Dios, ya cayó en el engaño del enemigo. Muchas personas dicen que muchos quieren verlos caídos, que muchos quieren verlos como que caigan y hacerlos caer. Pero ¿qué es caer? ¿Qué es caer para los inicuos? ¿Qué es caer para aquellos que predican de prosperidad, para aquellos que predican mundanalidad, para aquellos que predican un evangelio liberal, para aquellos que predican un evangelio de emoción? ¿Qué es caer para ellos? Para ellos caer es caer enfermos en una cama, o de pronto caer económicamente, o de pronto caer que de pronto no tengan seguidores. Para ellos eso es caer, pero eso no es caer. Cuando un hombre dice que lo quieren ver caído y que lo quieren hacer caer pero sus ojos están enfocados a estas cosas, él está mostrando con sus palabras dónde está su corazón, en lo vano. Porque ¿qué es caer? Caer es caer bajo los engaños del enemigo para hablar falsamente en nombre de Dios, para hablar una doctrina que no es la del Señor, para hablar la doctrina que ellos hablan, que ya cayeron.
Porque caer no se trata de no tener personas que lo sigan a uno. Caer no se trata de caer en una u otra dificultad de salud, del cuerpo, de las cosas de la vida que normalmente acontecen. Caer se trata de caer de la gracia de Dios con respecto a la doctrina verdadera, porque muchos están caídos predicando el evangelio, muchos están caídos siguiendo al hombre, muchos están caídos profesando de que Cristo viene, pero ellos no lo saben, así como estaba caído Saúl y seguía reinando, y reinó durante 40 años, la mayoría de ellos caídos. Así estaba caído, y ellos no lo, y él no lo entendía de tal forma, así muchos no lo entienden y están caídos, porque esto es lo que el enemigo hace. Lo primero que él quiere hacer es engañar al hombre, porque este es el primer objetivo de él, hacer que el hombre sea engañado con respecto al corazón de Dios, que entienda de otra manera qué es realmente lo que quiere Dios y cuál es la verdadera doctrina del Señor, porque la doctrina del Señor es su corazón. Esto es algo espiritual, esto no es algo terrenal, esto no es algo de escuela, esto no es algo teórico, sino que es el corazón de Dios. Esta es su doctrina. Por eso es que el Señor dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Bien, si la doctrina es del Padre, ¿acaso es que el Señor le enviaba cursos teológicos a Cristo para que entonces él predicara esto? No, sino que hablaba con él, y hablando con él le declaraba todas las cosas, todos los secretos ocultos de las Escrituras, le hablaba todas las cosas, y hablándole todo esto entendía su corazón y su profundidad, y así entonces la declaraba, como dice que Jehová el Señor inclinó mi oído, Jehová el Señor abrió mi oído para hacerme escuchar como los sabios. Dice que le abrió el oído, dice que despertó su oído para hacerlo escuchar como los sabios. ¿Qué tenía que escuchar? Tenía que escuchar al Padre de continuo. ¿Para qué? Para que pudiera entender la profundidad del corazón del Padre, porque estaba en cuerpo de hombre, porque aunque es Dios y fue enviado del cielo, pero estaba en cuerpo de hombre. No se tiene aquella vivencia del cielo presente como cuando se está en el cielo, como cuando él estuvo en el trono, porque dice el Señor: aquella gloria que tuve contigo, Padre, antes de que el mundo fuese, dice, vuélvemela a dar, porque estuvo con el Padre desde antes que el mundo fuese, pero estando en cuerpo de hombre no se tiene toda esa completa claridad de aquello que se vivió. Entonces, estando en cuerpo de hombre, necesita ser enseñado por el Padre, con el corazón del Padre, pero necesita ser enseñado por el Padre en todas las cosas, siendo Dios en cuerpo de hombre. Así también el hombre debe de hacer lo mismo, inclinar su oído, porque Dios despertará el oído de todos aquellos que verdaderamente quieran conocer su corazón. Contra este vendrán los embates del enemigo, pero caerán a su lado, porque negándose a su propio conocimiento, negándose a su propia sabiduría, negándose a su propia vida, negándose a su propia manera de pensar y negándose a lo que él quiere, entonces seguirá al Señor. Y siguiendo al Señor, su frente no está vacío, su frente está cubierto por el Señor, su frente está cubierto por la justicia de Dios, porque así dice, que delante de ti irá tu justicia y la gloria de Jehová será tu retaguardia cuando hagas todas las cosas que Dios quiere, cuando dejes el pan al hambriento, el pan espiritual, cuando cubras al desnudo, la desnudez espiritual con el conocimiento y la verdadera orden del Señor, cuando hagas todas estas cosas y cuando no te escondas de tu hermano y cuando hagas todo lo correcto, entonces dice que irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuál es la justicia del hombre? La justicia del hombre no es su propio entendimiento, la justicia del hombre no es lo que él determina como justo. La justicia del creyente verdadero es la de Dios, porque él es el único justo, y la justicia de Dios que va delante del hombre es Dios mismo, porque lo está siguiendo, porque se ha negado a sí mismo para seguir a Cristo, ha cumplido su palabra de negarse a sí mismo para seguirlo a él, y siendo así, entonces la justicia de Dios va delante de él, y si la justicia de Dios va delante de él, todos los dardos del enemigo que le son enviados al corazón no pueden entrar en su corazón, porque los dardos son enviados al corazón, aquellas flechas contra que se levanta el enemigo, que levanta el enemigo contra el justo para engañarlo con la doctrina y el corazón del Señor. Aquellas flechas son enviadas al corazón, no son enviadas a la cabeza, ni a los pies, ni a las manos, ni a ninguna otra parte del cuerpo, sino al corazón, porque allí está el conocimiento de la verdad.
Allí Dios pone el conocimiento de la verdad. Allí Dios pone el conocimiento de su corazón, el entendimiento de su corazón cuando Dios le habla al oído. Y si se lo lanza al corazón, se lo lanza de frente, no por los lados ni por detrás. Y de frente, cuando lo lance, se topa con el Señor. Así el Señor, estando delante, hace que todas aquellas flechas caigan al lado de él, porque contra el Señor no pueden. De modo que las flechas caen a su lado. Y por eso dice, caerán a tu lado 1000 engaños. Porque cada verdad que Dios se le abre al hombre, cada verdad va a ser atacada por 1000 ataques del enemigo. Cada verdad y cada cosa y cada tema que Dios le enseña al hombre va a tratar de ser contrarrestada por 1000 embates, por 1000 ataques del enemigo. De modo que por cada verdad y por cada cosa que Dios le enseña al hombre caerán 1000 engaños del enemigo a su lado. Pero dice que también caerán a su diestra 10.000. ¿Y qué quiere decir esto? Esto se refiere a las obras. ¿Por qué? Porque las obras que el hombre hace son la justicia del creyente. Las obras que hace el creyente son su justicia. Su justicia son las obras de Dios. Aquellas obras de justicia que hace el creyente las hace con su diestra. Esa es la diestra del creyente, la que hace la voluntad de Dios, la que ejecuta la orden de Dios, la que obedece al mandato de Dios, no la que obedece a su propio mandato, ni la que obedece al reglamento eclesiástico, ni la que obedece al corazón del hombre, ni la que obedece al hombre que él mismo no sabe ni a dónde va, aunque sea líder, aunque tenga papel o título, aunque sea llamado como se quiera llamar, sino aquella que obedece a la orden de Dios. Esto es lo que hace que el hombre haga la voluntad de Dios, la cual fue determinada para él desde antes de la fundación del mundo. Porque estos serán los que entrarán en el cielo, solamente los que hacen la voluntad de Dios. No entrará en el reino de los cielos cualquiera que diga al Señor, 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 sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y esta voluntad hay que conocerla, hay que buscarla en el corazón de Dios, hay que buscarla en ayuno, en oración, en ruego, en súplica continua, en entrega de su libre albedrío para que Dios entonces ponga su corazón en él, en renuncia de su libre albedrío, en entrega de su voluntad para que Dios le dé la voluntad al hombre. Y así entonces el Señor le irá diciendo a cada cual qué debe de hacer y le irá dando su obra con respecto a su llamado, porque esto ya es algo dirigido a su llamado con respecto a cuál es la voluntad del Padre para con el hombre en su vida y para qué fue enviado a la tierra, para qué fue puesto en la tierra, para qué el hombre está en la tierra, porque cada uno tiene un propósito divino que el hombre o alcanza con su búsqueda de Dios y con temor reverente a Dios, buscando solo su voluntad y desechando la suya propia, o el hombre lo pierde haciendo sus propias obras. Y así entonces aquellos que buscan la voluntad de Dios por encima de todo asunto, aquellos la conquistan. Al que toque se le abrirá, al que busque se le da, el que busque hallará, y al que pida se le dará. ¿Qué pedirá? Pedirá la voluntad de Dios. ¿Y dónde tocará? Tocará el corazón de Dios, y éste buscará el propósito divino de Dios, lo buscará continuamente. No será de un día, no será de 7 días, no será de 40 días, no será de un tiempo específico, sino que será a lo largo de toda su vida como creyente, apartándose de todo. Y llegará el momento en que Dios entonces abrirá su mano, rayos brillantes saldrán de su mano, que es lo que tenía guardado Dios para él, porque lo probó a través del tiempo, lo probó a lo largo del tiempo y ahora le da su voluntad. El que toma esta voluntad no sigue las estrategias de los hombres, no imita a nadie para hacer una obra evangelística, no imita a nadie para ir a pastorear, no imita a nadie para hacerse profeta, no imita a nadie para hacer ningún tipo de obra con respecto a llamado ministerial, con respecto a la orden de Dios para su vida en la tierra, para el servicio a él. No imita a nadie, ni se deja guiar por nadie, ni escucha a nadie, ni se une a nadie, sino que se une al Señor. El que así hace la perfecta voluntad de Dios, como lo hizo Juan. No escuchó a nadie, no imitó a nadie, no estuvo atento a lo que hacían los demás, sino que solamente escuchó al Espíritu Santo, el cual lo mandaba al desierto continuamente, mientras los demás estaban en sus obras que parecían de Dios y eran de Satanás.
Así era, porque ninguno sabía nada. Y el que verdaderamente hace la obra de Dios, el que verdaderamente hace la voluntad de Dios, este está cubierto en gran manera. Y este está haciendo las obras con su diestra, porque la diestra del hombre en el mundo espiritual representa a Dios mismo. Por eso es que dice que Dios está a mi diestra y no seré conmovido. La diestra del hombre representa a Dios mismo, representa la perfecta voluntad de Dios, representa la obra de Dios hecha por ese hombre que busca la perfecta voluntad de Dios. Y siendo así, dice que caerán 10,000 a su diestra. ¿Por qué caerán 10,000 a su diestra? Porque caerán bajo su mano, caerán bajo la perfecta voluntad de Dios que éste está ejecutando. Caerán 10,000 embates, ¿pero por qué? Porque el engaño se multiplica para hacerlo apartar de la obra que sabe el enemigo, que sabe Satanás y sus demonios que éste está haciendo. Porque primero tratan de engañarlo con las teorías, con la doctrina. Primero tratan de engañarlo, tratando de hacerle conocer a un Dios distinto, pero que tiene el nombre de Dios y que se parece a Dios, pero que es distinto. Y como no pueden, entonces ahora tratan de engañarlo, pero de manera multiplicada, porque el engaño debe de multiplicarse cuando ellos saben que el hombre no ha sido engañado conforme con respecto al entendimiento del corazón de Dios y con respecto a la doctrina. Entonces necesitan multiplicar el engaño, y multiplicando el engaño ya no vienen con 1,000 por cada verdad, ahora vienen con 10,000, porque se multiplica al máximo de 10, que son los dedos de la mano, y es el colmo. Y por eso es que dice la Escritura: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí. Cuánto se han multiplicado mis enemigos, se multiplican, se levantan muchos, se multiplican, porque no pueden con la verdad, contra la verdad que el Señor le enseña a este. Y ahora, como no pueden contra la verdad, se multiplican para hacerlo apartar de la obra que Dios le mandó, de una u otra forma. Entonces es que levantan al hermano, levantan la calumnia, levantan los vituperios, levantan a los mismos de las congregaciones, levantan a los líderes, levantan a la familia, levantan a los mejores amigos, levanta uno, levanta otro para hacerlo apartar de su obra. Le trae ofertas para otro tipo de obra que parece la de Dios, que parece la verdadera del cielo, pero no son más que ofertas para hacerlo apartar de la obra que Dios le ordenó a este, pero que este está ejecutando. Y esta obra no se parece a ninguna de la tierra. Esta obra es diferente. Esta obra no tiene que ver con los esquemas de los hombres ni con la que hace la multitud. El de Dios tiene la obra verdadera. El de Dios tiene obras diferentes a las que hace la multitud, porque el reino de los cielos es diferente al reino de la tierra. Pero contra esta obra se levantan 10,000 embates del enemigo por cada acción que hace el justo, pero caen, dice, que debajo de su derecha. Por eso dice también: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Primero aprende la verdad del corazón de Dios, aprende la verdad de la doctrina del Señor, sigue al Señor, y entonces tu diestra, que será la perfecta voluntad de Dios en tu vida, entonces tu diestra, que será cuando estés ejecutando la orden específica de Dios, el verdadero llamado y el verdadero ministerio del Señor, no el que me dio el hombre, no el que saqué de los libros, no el que saqué allí de los papeles del concilio, no el que me dijo aquel fulano, aquel líder, no el que imité de los demás cristianos, no, el que me dio el Señor en el secreto a lo largo de mucho tiempo, porque primero me prepara, primero me capacita, primero me enseña, primero me hace atravesar por momentos difíciles, primero me hace vencer todas las tentaciones, primero me lleva a los lugares que no quiero, primero me transforma, y después entonces me da ahora su orden. Y por eso es que se cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, se aprende toda esta verdad, se cabalga sobre la guianza verdadera del Espíritu Santo, y entonces la diestra del hombre, que es ahora el que hace la voluntad de Dios, que son ahora las obras perfectas de Dios, las determinadas por Dios para el hombre desde antes de la fundación del mundo. Ahora esto es la diestra del hombre, y entonces la diestra del hombre le enseñará cosas terribles. La diestra del hombre, que no es su diestra, es Dios, es su diestra en el mundo espiritual, pero es Dios. Este es el del brazo fuerte.
este es el que trabaja con su diestra, este es el que hace la perfecta voluntad de Dios, le enseña cosas que ninguno puede hacer, que ninguno puede ver. Y no se trata de hacer revolcar a la gente en el piso, porque eso son obras de las tinieblas que en la mayoría la está haciendo hoy en día el diablo, del cual se dice que envía Dios a través de él un espíritu engañoso para hacer perder a los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, porque el advenimiento de todos estos que hacen eso es por obra de Satanás, con grandes milagros y señales y prodigios mentirosos. No se trata de esas obras, sino que se trata de obras más gloriosas, concernientes al corazón de Dios, concernientes a la verdad de los cielos, concernientes a la verdadera edificación y a la verdadera formación de Cristo en el hombre, en el que hace esa obra y en los que creen, porque esta es la verdadera iglesia del Señor, la que llega al conocimiento del corazón de Dios y al conocimiento de su voluntad para ser transformado a su imagen y a su semejanza. Y dice que la diestra de éste le enseñará cosas terribles. El hacer la voluntad de Dios le hará entender cosas gloriosas que ninguno puede comprender, que ninguno de los que dicen echar fuera demonios y sanar, porque están llenos de vanidad y de mentira en el tiempo en el cual se vive antes de la venida de Cristo, en el tiempo del final, ninguno puede comprender, ninguno puede nadar allí abajo, allí adentro, en las profundidades del mar, a donde van aquellos que andan en la sabiduría de Dios, aquellos que se adentran en sus secretos, aquellos que se adentran en su verdadera comunión. Y así entonces la diestra de aquel que hace la perfecta voluntad de Dios, que hace la perfecta obra de Dios, esa diestra, su diestra le enseñará cosas terribles, porque no es su diestra, sino que su diestra es la voluntad de Dios, y siendo que el hombre va haciendo las órdenes de Dios y va ejecutando su llamado, lo va desarrollando, eso le va enseñando cada vez más el corazón de Dios, y hace que Dios se le manifieste más, y hace que Dios profundice en aquello que Él le ha enseñado, y hace que Dios todavía lo haga nadar cada vez más en el infinito mar de la ciencia y de la sabiduría de Dios, porque esto lo edificará a Él, esto lo santificará, esto lo purificará, esto lo enseñará, lo corregirá, esto lo hará conforme al corazón de Dios cada vez más, y si así irá haciendo, porque irá aprendiendo e irá haciendo, será en la teoría y en la práctica, en la enseñanza del Espíritu y en la práctica, y así lo irá edificando y haciendo cada vez más a la imagen de Dios, a la imagen de Jesucristo, y así entonces cuando éste dé a conocer las cosas, cuando éste haga las obras de Dios, entonces también otros harán lo mismo, y también otros recibirán lo mismo. Esta es la promesa de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará el engaño, porque Jehová estará delante de ti como poderoso gigante. Pero cuando se cumplen todas estas cosas, cuando se cumple que el hombre se aparta de toda la doctrina de la tierra, cuando se cumple que el hombre se aparta de su propia doctrina y de su propio entendimiento y de su propia interpretación, y el hombre entra en el conocimiento del corazón de Dios, el cual es su verdadera doctrina, y cuando el hombre renuncia a su libre albedrío, y cuando el hombre renuncia a sus propias obras para hacer ahora la perfecta voluntad de Dios en su llamado, en el ministerio que Dios tiene para él, en su llamado por el cual Dios lo trajo al mundo, por el cual Dios lo trajo a la vida, y así entonces será atacado por el enemigo con engaños y con todo tipo de ataques para sacarlo del conocimiento del corazón de Dios y de toda la verdad, y para sacarlo de la perfecta voluntad de Dios y de sus verdaderas obras. Pero caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, mas a él no llegará. Solo se podrá conquistar negándose a sí mismo para seguir a Cristo, para ir a donde Él quiere y para hacer lo que Él quiere. Y todo esto irá en contraposición con lo que el hombre quiere. Y todo esto irá en contraposición con lo que las personas piensan. Y todo esto irá en contraposición con la gran mayoría de la cristiandad. Todo esto irá en contra de la corriente. Y cuando el hombre haga así, estará asegurado. No caerá, pero muchos ya han caído diciendo que lo quieren ver caído, porque esta es la verdadera seguridad y lo que no llega al hombre, ni el engaño, ni la obra falsa, que parecería de Dios y que parece de Dios en la multitud y en la mayoría. Esto no llega porque el hombre sigue al Señor. Por eso lo clave y lo importante es negarse a su propio camino para seguir el del Señor. Pero este es revelado por el Espíritu Santo al hombre cuando el hombre se lo pide, clama en súplica, en ruego, en oración continua y sin cesar. Y esto viene del deseo del hombre de hacer solamente la perfecta voluntad de Dios. Porque esto llega
llega al corazón de aquel que verdaderamente quiere alcanzar el reino de los cielos. El que no lo hará, porque buscará las cosas de la tierra, adquirirá su propia sabiduría, adquirirá su propia doctrina, adquirirá su propio conocimiento del corazón del Dios que él dice ser Dios, y hará sus propias obras en nombre de Dios, y éste ya irá engañado y ya estará caído y no lo sabrá. Pero el verdadero no es conocido por la multitud como verdadero, sino que el verdadero es conocido por el cielo, y en el mundo espiritual sabe que no lo han podido ni engañar, ni lo han podido hacer caer de la perfecta voluntad de Dios, porque han caído a su lado y han caído debajo de su diestra, que es el Señor delante de él y el Señor a su lado, a su diestra, porque son las obras de Dios en él. Gloria a Dios.